querido hermano y amigo, que Dios te pueda bendecir. La lección número 7 de la cartilla para esta semana lleva por título Idiomas, Texto y Contexto. Ahora, ¿por qué es importante comprender las Sagradas Escrituras? ¿Por qué es importante conocer el idioma? ¿Por qué es importante saber que un texto me está hablando en su contexto correcto? Muy bien. Cuando Martín Lutero tradujo la Biblia al idioma alemán, la mayoría de la sociedad alemana era analfabeta. La iglesia en ese tiempo tenía el control del conocimiento. Sus miembros eran estudiosos, los miembros de la iglesia eran estudiados y educados, en contraste con la sociedad analfabeta que adquiría sus conocimientos a través de la transmisión oral y sobre todo la memorización y la repetición de los textos bíblicos. Es así entonces que hasta el año 1521 es cuando Martín Lutero, estando en el castillo de Wartburg, en Alemania, comienza la traducción de la Biblia del latín al alemán, al idioma del pueblo. Antes, la Biblia no se leía en el idioma del pueblo, más bien, solamente la iglesia tenía acceso a ella, que era el idioma latín, para así tener solamente la iglesia concentrada la información, las bendiciones que Dios había provisto por medio de su palabra. Y entonces Martín Lutero comienza la traducción del latín al alemán. Muy bien, en la primera parte, cómo entender las Escrituras, venía un texto que es muy importante de leer. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es que el Señor, Dios mismo, eligió hacer esto, las Sagradas Escrituras, en un lenguaje humano, haciendo que sus pensamientos e ideas sean visibles mediante las palabras humanas. Ahora, ¿cómo entender entonces las Sagradas Escrituras? Si de verdad nosotros queremos comprender las Sagradas Escrituras, si queremos entender el mensaje que Dios tiene para nosotros en ese libro sagrado, ve lo que dice Deuteronomio 32:47. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces, mi querido hermano y amigo, para que tú puedas entender las Sagradas Escrituras, es necesario que tú obedezcas lo que allí está escrito. Es necesario que tú comprendas, que tú obedezcas lo que Dios ha dejado en las Sagradas Escrituras. Solamente así vas a poder entender las Sagradas Escrituras. Muy bien, la siguiente parte de la lección: las palabras y sus significados. Como todos sabemos, cada cultura, cada país tiene sus palabras que denotan una expresión diferente de un país a otro. Costa Rica tiene sus palabras, y puede ser que aquí en Costa Rica una cosa signifique diferente a lo que significa en Guatemala o significa en Honduras. Así que esta parte de la lección es muy importante que nosotros la comprendamos,
porque para comprender las Sagradas Escrituras es necesario que también nosotros podamos entender las palabras y el significado de ellas. Por ejemplo, allí en esta parte del estudio para esta semana venía una serie de textos. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 6, Salmos 57, 3, Salmos 66, 20, en fin. Y una de esas palabras que tiene un significado riquísimo es la palabra hebrea Gesed, que significa misericordia. Esta es una de las palabras más ricas y profundas del Antiguo Testamento. Describe el amor de Dios, describe la benignidad de Dios, describe la misericordia de Dios y su actitud de pacto hacia su pueblo. Por lo tanto, para entender las Sagradas Escrituras, es necesario que podamos entender las palabras y su significado. Puede ser que el escritor está hablando en un contexto histórico diferente al que nosotros vivimos hoy en día. Entonces, cuando estés estudiando la Biblia, agarra un comentario bíblico. Si no entiendes una palabra, y mira si el autor está escribiendo para un público determinado. Si la palabra que allí se encuentra era para alguien que estaba pasando algo, o quizás era una palabra que se utilizaba en un contexto diferente, en el idioma o la cultura o la región en que el autor se movía. Entonces, mi querido hermano, las palabras y sus significados son importantes para poder comprender las Sagradas Escrituras de una manera correcta. Las palabras y su significado. Muy bien, vamos a la siguiente parte. Repetición, formas de escritura y significado. Mira, el autor de la cartilla nos enfatizaba un texto bíblico en especial. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si tú notaste, en el versículo 27 hay una palabra que se repite 3 veces. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La palabra que nosotros podemos encontrar en una serie de repetición en Génesis 1, 26 y 27 es la palabra crear. Ahora, ¿por qué Dios enfatiza tanto esta palabra que la repite 3 veces? Muy bien, cuando en la Biblia se da una repetición tantas veces, es porque Dios quiere enfatizar algo, es porque Dios le quiere dar un significado diferente, un significado para que tú lo puedas entender, para que pueda captar tu atención, ¿ok? Entonces, para entender las Escrituras, es necesario que prestes atención a las repeticiones que se dan en la Biblia. Hay muchos textos que nosotros podemos encontrar a lo largo de la Biblia que se repiten, las palabras se repiten varias veces. Entonces, cuando una palabra se repite varias veces, es porque Dios le está dando énfasis a eso. Es porque Dios quiere captar tu atención. Dios quiere que tú pongas tu atención en esa palabra, porque allí hay algo importante. Ahora, una de las formas en que el escritor hebreo o de los escritores de la Biblia podía enfatizar determinado atributo de Dios era repitiéndolo 3 veces. ¿Te das cuenta? Entonces, si hay algo en la Biblia que se repite varias veces, es para que nosotros le prestemos atención. Es para que nosotros pongamos toda nuestra atención sobre esa palabra.
Muy bien, vamos a la siguiente parte. Textos y contextos. Muy bien, todos los textos, todas las palabras que se encuentran en la Biblia tienen un contexto. Ninguna palabra ni ningún texto bíblico carece de un contexto anterior y de un contexto posterior. Entonces, ¿por qué es importante esto de texto y contexto? Porque para poder entender las Sagradas Escrituras de una manera correcta, para poder entender el significado de las Sagradas Escrituras de una manera correcta, es necesario comprender el contexto de cada palabra y de cada versículo. Hay textos bíblicos que nosotros los podemos sacar muy fácil de su contexto. Y muchas personas hoy en día utilizan el famoso Pedro mata y come para decir de que todos los animales ya están limpios y por lo tanto podemos comer de todos los animales. Pero ese texto tiene su contexto. Y el contexto que tenía era que Cornelio estaba confundido con respecto a si él podía obtener también la salvación. Entonces, Dios le dice a Pedro: lo que yo he limpiado no lo llames tú común. Y es que se está refiriendo a que ya no había diferencia entre judío y griego. Ya no había diferencia entre gentil y judío. Ahora todos podían tener acceso a la salvación. Entonces, es necesario, para poder comprender las Escrituras, entender el contexto de cada versículo, poder comprender el contexto de cada palabra, poder comprender el contexto en su unidad general. Y específicamente eso es lo que habla en la última parte del estudio: los libros y sus mensajes. Las unidades más grandes de las Escrituras son los libros de la Biblia. Los libros bíblicos se escribieron con diferentes propósitos y en diferentes ámbitos. Algunos sirvieron como mensajes proféticos, otros eran compilaciones como los Salmos. Hay libros históricos como Primero y Segundo de Reyes, y hay cartas a varias iglesias como las escritas por Pablo y otros autores de la Biblia. Entonces, para poder comprender las Sagradas Escrituras de una manera correcta y no llevar a la interpretación errónea de las Sagradas Escrituras, es necesario que nosotros comprendamos los libros y el mensaje de ese libro, el propósito de ese libro. Si se le estaba escribiendo a una iglesia, si se le estaba escribiendo a una persona en específico, las circunstancias que rodeaban al autor en ese momento para escribir ese libro, el contexto literario, el contexto histórico, todo esto, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, nos van a llevar a una comprensión correcta de las Sagradas Escrituras. En conclusión, es necesario que les prestemos atención a las palabras y sus significados, que le prestemos atención a la repetición. Cuando Dios repite algo, cuando un autor repite algo, es porque quiere captar nuestra atención y porque es importante. Para comprender las Escrituras es necesario que tengamos en cuenta el contexto de cada texto. Y finalmente, es necesario que podamos entender los libros y su mensaje, el contexto histórico, el contexto literario en el cual se escribió el libro, la carta determinada. Así que mi deseo es que puedas comprender las Sagradas Escrituras de una manera correcta, que Dios te pueda llevar a esa conclusión, a esa convicción de que para poder entender las Escrituras, hoy en día tenemos muchas herramientas. Tenemos internet, tenemos comentarios bíblicos, tenemos concordancias, tenemos software más avanzado como Logos, como BibleWorks, en fin. Hoy en día podemos comprender las Sagradas Escrituras si nosotros queremos
y si nosotros estamos dispuestos a darle una correcta interpretación a la Santa Biblia. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.